Bueno, y ahora para continuar pasamos a hablar un poco del examen parcial práctico del año 2024. Bueno, principales errores que han tenido. Bueno, error número uno, entregar algo que no funcionaba o que funcionaba mal, desde ya que ello no se acepta y estaba desaprobado. Pero vamos a comentar aquellos motivos por los cuales quizás podrían llegar a desaprobar, siendo que el programa funcionaba e incluso siendo que el programa por ahí daba la respuesta válida. Bien, recordemos lo que les había dado yo. Bueno, yo les había dado una cantidad de columnas y una cantidad de filas para una determinada matriz de números enteros y después les dejé una sección para que le agreguen lo que necesitan a la clase para que generen sus variables, sus atributos de clase o sus atributos estáticos para manejar a los hilos. Bueno, la idea de esto era que dada una matriz, que cada hilo se encargue de un pedazo de la matriz. Podría ser que cada hilo se encargue de cada fila, que cada hilo se encargue de cada columna, o cosas más complejas, que cada hilo se encargue de dos filas, perdón, de dos filas, o que cada hilo se encargue de una única fila con dos columnas, y todas las variantes que a ustedes se les ocurran. Si prestan atención, yo les había dejado cantidad de columnas y cantidad de filas múltiplos de 12 porque sabía que las máquinas de la UNLA tenían 12 núcleos lógicos para que les sea más fácil el algoritmo, así que era bastante sencillo. De hecho, se hacían que cada núcleo corresponda a una de las dimensiones de n, iban a tener un algoritmo bastante sencillito. Incluso si lo hacían por la dimensión de m, le iban a quedar dos elementos por cada hilo. O sea, iba a quedar bastante sencillo el algoritmo. Si en vez de hacerlo con 12 núcleos, lo hacían con 12 hilos, perdón, lo hacían con 2, con 3, con 4, también la nota iba a ser bastante alta, desde ya que no tan alta como los que lo hicieron de forma dependiente a la cantidad de núcleos lógicos que habíamos visto que era lo mejor, pero no era exigencia hacerlo dependiente de la cantidad de núcleos lógicos. Así que si para la próxima están con dudas sobre eso, nada, de última háganlo con dos hilos, si les funcionan bien con dos hilos, agreguen tres o cuatro y listo. Bien. Bueno, fundamental para este ejercicio era que los hilos estén identificados, bueno, esto no era fundamental de hecho, pero que los hilos estén identificados para que ustedes entiendan el algoritmo. Si no saben con qué hilo están parados, difícilmente pueden hacer bien el algoritmo. Lo que sí es fundamental, ahora sí, es que cada hilo tenga un inicio y un fin para saber cómo iterar dentro del hilo donde están parados. Así que seguramente para hacer este ejercicio y hacerlo bien, iban a tener que definir dos atributos de clase, dos atributos privados de la clase, en esta cuestión test parcial, para decir dónde empieza y dónde termina la lectura de este hilo. Y bueno, además, cada hilo iba a tener que guardar el pequeño máximo que encontraba o el máximo relativo, es decir, por ejemplo, si un hilo recorre el primer renglón, ese hilo iba a tener que guardar cuál era el máximo de ese renglón. Así después nosotros comparábamos los máximos de todos los hilos. Entonces nuestro problema dejaba de ser de dos dimensiones y pasaba a ser de una. Eso se podía hacer con un nuevo atributo del tipo privado, entero, máximo, máximo del hilo, o en su defecto podríamos generar un vector estático, ¿sí? Donde en cada posición del vector estático guardábamos el máximo de cada uno de los hilos. En cada posición del vector era la posición dada por el ID del hilo. Esa era también bastante sencilla de desarrollar. ¿Por qué es más sencilla esta? Porque bueno, si bien es un vector y es estático, parecería ser una región crítica, como nos vamos a ir manejando por posiciones, no vamos a acceder en simultáneo a la región crítica desde dos hilos, porque vamos a estar manejándonos por distintas posiciones. Si lo hacían de esta forma, también era válido, cada hilo con su máximo. El problema que después, para comparar los máximos, iban a tener que hacer un getter del máximo del hilo. Y bueno, nada, no quiere decir que sea imposible, pero seguramente ahí por ahí se topan con alguna dificultad. Obviamente, si le agregan atributos a la clase, el constructor tiene que ser coherente con eso. Van a necesitar un constructor que reciba el inicio y el fin de la lectura de la matriz o del vector con el que van a trabajar y el ID del hilo para trabajar. Bueno, después en el run. El run era el método principal que tenían que hacer, que el run es lo que ejecuta cada hilo. Acá han hecho múltiples cosas que estaban mal, pero lo que más me llamó la atención, que muchos en el método run llamaban a encontrar máximo. Y encontrar máximo no es otra cosa más que la función que yo les di, una función secuencial que hace una doble iteración
recorriendo la matriz. Bueno, y eso les daba bien el resultado, obviamente. ¿Por qué? Porque cada hilo estaba haciendo mi función secuencial. O sea, cada hilo estaba haciendo lo que yo les di que andaba. O sea, lo que yo les di que andaba, lo estaban ejecutando 12 veces, 30 veces, 50 veces, 5 veces. Cada hilo ejecutaba algo que yo les di andando. Y eso no es hacer concurrencia, eso simplemente es hacer algo muchas veces. Así que bueno, eso estaba mal. Otra cosa que estaba mal, muchos hicieron copiar y pegar de el doble for recorriendo la matriz y lo pusieron en el run. Eso es más de lo mismo, o sea, simplemente están haciendo algo que ya funciona muchas veces. Lo que tenían que hacer era readaptar el código fuente para encontrar el máximo de forma concurrente. Es decir, algo semejante a lo que yo les di de forma secuencial, pero que tenía que ser de forma concurrente. Bueno, acá les dejo una posible variante, ¿no? Básicamente es, estamos dentro del run, o sea, estamos dentro de un hilo, ¿sí? Decimos, bueno, este hilo va a tener su propio máximo, como todo máximo lo inicializamos con el primer elemento de la matriz, una de las dimensiones está fija, es 0, la otra dimensión la va a dar el inicio de la lectura de justamente de mi hilo. Por ejemplo, si la segunda dimensión es 0, quiere decir que estoy parado en el primer renglón. La primera dimensión es la que cambia, quiere decir que cuando esté en el hilo 0 voy a estar acá, cuando esté en el hilo 1 voy a estar acá, hilo 2 voy a estar acá, hilo 3 voy a estar acá. O sea, inicializo el máximo con cualquier elemento de la matriz, con cualquier elemento del hilo, mejor dicho. Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, ahí sí pasamos al doble for. Una de las ramas del for está fija, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es que cada hilo se encargue o de cada fila o de cada columna, entonces la otra dimensión tiene la dimensión que tiene. Por ejemplo, de 0 hasta m lo dejo fijo, quiere decir que voy a estar recorriendo todas las columnas, lo único que van a cambiar son los renglones que recorro, de a cuántos renglones recorro. Entonces voy a recorrer desde el inicio de mi hilo hasta el final de mi hilo, y para ese inicio y ese final recorro cada una de las columnas. Y después busco el máximo como lo venimos buscando toda la vida, y una vez que lo tenemos, guardo ese máximo donde en el vector de máximos, en la posición que me define el ID de mi hilo. Entonces, en esta instancia, yo lo que voy a tener es que cada uno de mis hilos me va guardando un máximo en una determinada posición. Bien, cuando yo termine, todos los hilos van a tener guardando un máximo en cada posición de mi vector. Bueno, después acá tenemos el llenar matriz, imprimir matriz, todo esto es lo que yo les di, que no había que tocar nada. Y después llegó la hora de ir al main. En el main también podrían generar varias variantes, pero en particular lo que tenían que hacer era bastante sencillo. Bueno, si lo planteaban de la mejor forma, que era justamente con cada hilo por cada uno de los núcleos lógicos, lo hacemos de esta forma, que yo se los había dado en las ayudas, para obtener cuántos núcleos lógicos hay en nuestra computadora. Genero, en este caso, el vector estático con la dimensión que necesito. Si el vector estático estaba definido, estaba declarado, pero no había dicho cuántos elementos iba a tener en dicho vector. Recién lo puedo definir cuando conozco la cantidad de números, de núcleos que tenemos, núcleos lógicos que tiene mi computadora. Bueno, y acá lo que teníamos que hacer era el array de hilos. El array de hilos que obviamente iba a tener la dimensión de número de núcleo, pero en algunas de las respuestas que ustedes me mandaron, vi que varios de ustedes lo manejó no con un array, sino con una lista de hilos. Y me pareció oportuno mostrarlo, porque no lo habíamos hecho nunca así. Desde ya que ustedes ya tienen objetos 1, muchos ya tienen objetos 2. Si ya saben manejar listas, manejan listas en vez de array, da igual. Entonces acá les muestro cómo se haría con listas. En este caso genero una lista de hilos, que se llama hilos. Genero obviamente el constructor del tipo ArrayList. Y una vez que tenemos la lista de los hilos, lo que empezamos a hacer es definimos en qué rango se va a mover ese hilo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Dada la cantidad de elementos, que reitero, yo les había dado un múltiplo de la cantidad de hilos que teníamos, hacíamos la división. Si no eran múltiplos, al truncarlo todo iba a quedar bien. Pero, por ejemplo, si tenemos 12 columnas y 12 hilos, vamos a tener un movimiento por cada hilo. Si tenemos 24 y 12, vamos a tener 2 movimientos por cada hilo, o sea, 2 columnas o 2 filas, como quieran verlo, por cada hilo. Bueno, y así con la cantidad de elementos que uno quiera. Nosotros teníamos 12 columnas, 24 filas. Si teníamos con 2 núcleos o con 2 hilos, iba a quedar de 6 por 2. ¿Sí? Depende de la dimensión con la que ustedes se querían mover. Y bueno, después acá se venía el movimiento, ¿no? El movimiento
por cada uno de los hilos, donde definíamos el inicio y el fin de cada uno de estos hilos. ¿Sí? Esto habíamos hecho un ejercicio muy parecido en el entregable de la clase número 4, donde primero el primer hilo se mueve desde el 0 hasta la cantidad de elementos que va a manejar el hilo. El segundo hilo se va a mover desde ese rango más el rango una vez más. O sea, por ejemplo, si el primer hilo se mueve del 0 al 6, el segundo hilo se va a mover del 6 al 12. O sea, los rangos se mantienen fijos para cada uno de los hilos, a menos que sea el último hilo. El último hilo maneja con todos los elementos restantes por si no son múltiplos. Reitero que este no era el problema del ejercicio, porque sí eran múltiplos, así que todos los hilos quedaban exactamente igual. Una vez que definían el salto de los hilos, recién ahí podían generar la instancia de cada hilo. Ahí enviaban el ID del hilo y el inicio y el fin de este hilo. En este caso acá muestro dónde empieza y dónde termina cada hilo. Y después, una vez que hacemos esto, agregamos cada hilo a la lista, luego de haberlo iniciado. Así que es prácticamente igual que con un array, un poquito más sencilla la sintaxis, más que nada sencilla la sintaxis a la hora de recorrer. Es más fácil recorrer una lista que recorrer un array, porque nos desprendemos un poco de la cantidad de elementos. Así que espero que cada hilo termine, y una vez que cada hilo termina, lo que voy a tener es el vector estático cargado con el máximo de cada uno de los hilos. Lo que hay que hacer ahora es encontrar el máximo del vector. Y eso había que hacerlo de la misma forma que en programación. Simplemente el máximo de un vector lo hacían de forma totalmente secuencial. Es decir, recorremos el vector de máximos y vemos que si el máximo es mayor que el máximo inicial, decimos que el máximo es el resultante que tenemos. Y mostramos el resultado final. Yo lo que esperaba es que era que me los comparen, ¿no? Que lo comparen y lo prueben varias veces para chequear que efectivamente el máximo estaba bien, ¿no? Porque con compilarlo una vez no alcanza, uno tiene que ejecutarlo varias veces para ver que estaba todo perfecto. Y efectivamente vemos que acá el máximo concurrente y el máximo secuencial coinciden. Cada vez que lo ejecuto el máximo da distinto porque todo se genera de forma aleatoria. Lo importante es que siempre coincida. Y acá vemos cómo se mueve cada uno de los hilos. Por ejemplo, este hilo se mueve desde el 0 hasta el 1, este otro hilo desde el 2 hasta el 3, del 4 al 5, 6 y 7, 8 y 9, 10 y 11. ¿Qué quiere decir esto? Que acá cada uno de los hilos se está moviendo en cuántas ubicaciones. Teníamos las 12 ubicaciones, tenemos 2 ubicaciones para cada uno de los hilos de esta forma como está planteado. ¿Bien? Esto les había dicho que era justamente porque eran múltiplos. Si no, por ahí les quedaba un hilo de 2, otro hilo de 2 y el último hilo de 3, o de 4, o de 5. Bien, bueno, esta es una de las tantas formas que tienen de plantearlo. Reitero, acá la cantidad de hilos sí depende de los núcleos lógicos, pero si no dependía de los núcleos lógicos, no iba a estar mal. Así que bueno, no los molesto más, espero que les haya ayudado esta solución. La voy a dejar colgada con el video, no me cuesta nada, así pueden mejorarla. Para el próximo examen les aconsejo aprendan bueno, obviamente arreglar esto que entregaron y practiquen, no sé, buscar mínimos en una matriz, contar pares, contar impares, las cosas básicas que hacíamos, pero vean de manejarlo con semáforos, con monitores, de bloquear el acceso a la región crítica, porque muchos no hicieron eso, muchos simplemente trabajaron con un máximo estático, definieron un máximo estático, un único, y con cada hilo accedían a ese máximo. Bueno, eso podía andar bien, porque la matriz es chica, es de 12 por 24, y es muy poco probable que dos hilos accedan a la misma región en el mismo momento, pero si la matriz fuera más numerosa y todos los hilos se encuentran al máximo más o menos al mismo tiempo, tenían que trabajar de alguna forma con la región crítica. Si no lo hacían, eso iba a estar mal. No sé si para desaprobar, pero muchos no trabajaron con la región crítica. ¿Sí? Recuerden que ahí tenían la sincronización, el bloqueo, los semáforos, los monitores. Ahí no era excluyente que hagan algo súper eficiente, pero sí que manejen la región crítica. Bueno, dicho esto, ahora sí, practiquen máximo, mínimo, contar pares, contar impares y utilizar estos tipos de mecanismos. Semáforos, monitores, recuerden algo de contar tiempo, por ahí se les toma algo de comparar los tiempos, como hicieron en el TP, como hicimos en varias de las entregas. Así que bueno, no los molesto más, muchas gracias, hasta luego.